Captura Comunicaciones presenta En Simple. Un video podcast realizado gracias a los fondos concursables del Colegio Médico de Santiago. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast En Simple. Ya estamos en una segunda temporada. Este podcast está dedicado a las personas mayores y tratamos temas de envejecimiento de manera cercana, sencilla, fácil para las personas mayores y su familia. Queremos darle las gracias a los fondos concursables del Colegio Médico de Santiago por auspiciar y patrocinar este video podcast, ¿ya? Además, queremos agradecer a la Dulcería Argentina, quien nos ha entregado el día de hoy unas deliciosas medias lunas y unos dulcecitos maravillosos. Hola, doctora. Hola, ¿cómo está? ¿Bien y usted? Muy bien, muy bien. Estoy muy entretenida aquí con este tema. Estoy aquí con la doctora Wanda Fernández. Ella es la presidenta del capítulo de médicos y médicas mayores del Regional Santiago. Y además, estamos aquí con Nicolás Cisterna. Nicolás es psicólogo, magíster en psicogerontología, quien hoy día nos va a hablar de este tema. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí preparados para hablar justamente de la soledad no deseada. Nico, cuéntanos un poco más de ti. Bueno, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Chile, de la sede de Talca. Ya hace 9 años de ejercicio laboral y 9 años de ejercicio laboral en la temática de personas mayores. La verdad es que esta temática no era mi temática principal hasta una experiencia de intercambio hace 10 años atrás, ¿ya? En España. Y ahí entendí que primero las personas mayores en un segmento inexplorado en temáticas desde la propia disciplina de psicología. De hecho, casi todas las formaciones hay mucho edadismo como actitudes, prejuicios que se transmiten y se replican en la propia enseñanza. No existe un capítulo de psicogerontología, por ejemplo, en nuestro país en el colegio de psicólogos, ¿me entiendes? Entonces, cuando lo vi dije, wow, y además comprendí muchas cosas desde la propia biografía de la historia de mi abuela, que para descanse, tuvo Alzheimer, ¿ya? Y entendí todo lo que se pudo haber hecho, que si igual ya sabemos que no se iba a poder mejorar la enfermedad, pero sí podía tener una mejor calidad de vida. Y con todo ese aprendizaje me di cuenta que ese era el futuro y desde ahí me empecé a formar varios diplomados, magíster, ahora cursando doctorado en la Universidad de Valencia y dedicándome a esta área desde lo aplicado y también desde la docencia. Súper interesante trayectoria además tienes, Nicolás. Me pareció súper interesante porque tú te fuiste a hacer todos estos estudios a España, ¿no es cierto? En el pregrado. Ya. ¿No? Sí, en el pregrado tuve una beca de una institución financiera, no la vamos a mencionar porque no es patrocinador. Tuve una beca con la cual me permitió estar 6 meses en la Universidad de Sevilla y ahí tomé un curso como un electivo y me traje material y entendí que esto era... Y ahí hiciste la comparación de lo que nos faltaba aquí en el país, comparado con lo que tú estabas viendo allá, yo creo. Lo que nos faltaba en términos de conocimiento, tampoco es que sobre todo yo fui 2015, un año después de la crisis económica y financiera de la burbuja inmobiliaria que había explotado en 2014 allá, entonces no es que estuviesen mucho mejor en ese momento, pero sí, obviamente hay mucho más avance y mucho más dedicación de profesionales y de, por ejemplo, el psicólogo en distintos dispositivos de trabajo con personas mayores, que acá en nuestro país no existían. O se lo habíamos otorgado, como el psicólogo no ejerció esa labor, se lo habíamos entregado a otras disciplinas. Claro, además que en esos años el tema del área de personas mayores aquí en Chile era como ya sí, es algo que va a pasar, ya sí hay que dedicarse, pero no era como tan, o no era como es más hoy en día. Y allá en cualquier otro país, incluso en Argentina están mucho más avanzados que nosotros, con proyectos que llevan mucho más años, entonces, maravilloso. Ellos se vieron venir.
En realidad ellos tuvieron 100 años para trabajar el proceso, lo que nosotros hemos tenido menos de 50, entonces hemos tenido que replicar muchas cosas, que algunas no han funcionado porque no es lo mismo culturalmente, no es llegar y replicar una técnica, llegar a instalarla por muchos elementos. Entonces hemos tenido que también aprender y hemos tenido que aprender de nuestras propias experiencias en poco tiempo. Bien, como bien decía Nicolás, hoy día vamos a hablar del tema de soledad no deseada. Y de acuerdo al nuevo reporte de Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro, en Chile la soledad afecta al 49,2% de los adultos mayores y el 56% presenta un alto riesgo de aislamiento social. Un 30,7% experimenta ambos problemas simultáneamente. O sea, esta cifra es terrorífica. Alarmante. Es muy alarmante. Pero yo quiero que tú nos expliques bien el concepto de lo que es soledad no deseada. Soledad no deseada, tratar de reunir, porque la verdad es que definiciones existen muchísimas, porque dependiendo de las disciplinas que le han intervenido, o sea, este es un tema que lo ha tocado la religión, la filosofía, la sociología, por supuesto también la psicología, incluso la medicina, incluso hay enfoques que son muy biologicistas para entenderla. Pero lo podemos agrupar como una experiencia que habla de una sensación de malestar en relación con lo que se tiene o lo que se cree tener, porque la soledad se constituye siempre en una relación con un otro, que puede ser imaginada, ya puede ser algo real, como puede ser en el fondo, como decimos, objetivo o subjetivo, pero también en algunos casos puede llegar a ser incluso existencial, en el sentido de no tener proyecto de vida, tener un vacío absoluto. Es un poco más adelante quizás puedo mencionar más en ese punto, pero entonces es una experiencia y ante todo tiene un componente aversivo de reacción negativa, o sea que provoca ese desagrado, y está medida en esa relación de discrepancia. Estoy disconforme con la relación de lo que desearía o creo merecer en relación a la conexión, a ese vínculo con un otro, ¿ya? Y que no está presente. Y que habitualmente genera ese malestar y se relaciona estadísticamente, que impacta en el fondo en una diversidad de otras, es territorio fértil para el desarrollo de una serie de enfermedades o situaciones de vulnerabilidad. O sea, es algo personal, algo que uno siente. Es algo siente. personal, sí. Ya. Y es muy importante el reconocer, más allá de la medida, es lo que la persona entiende por soledad. Porque el instrumento, yo también, dentro de mi labor, yo construí un programa para la prevención de la soledad en un municipio acá de Santiago, y utilizamos una escala, pero a veces la escala, claro, te puede ser un indicador importante, en este caso la escala de la Universidad de California, UCLA, de soledad, pero puede en el fondo también la soledad, más allá del acompañamiento que uno le brinde, el significado estar vinculado, por ejemplo, a algo muy particular como la relación con los hijos, o con un hermano, o con un entorno que quizás rara vez el acompañamiento o el tejido social en otra área pueda resolver. Y en otros casos, que es un poco más, no sé si definirlo más grave, pero sí importante, que es un vacío de proyecto de vida, muy ligado en el fondo a una pérdida también de identidad, de no descubrir o no conectarse con quién soy y qué es lo que quiero. Y eso también es otra soledad también, otro tipo de soledad que es importante atender. No existe una sola soledad. ¿Cómo pasa que una persona se queda sola? Yo puedo creer, más allá de que se le muera el compañero de vida, el marido, la esposa, más allá que se le vayan muriendo los padres, te quedáis sola porque tenés un problema de carácter. ¿Qué pasó? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué te quedaste solo? ¿Cómo nadie? Fíjate que a mí me llama la atención acá, por ejemplo, que muchas personas me digo que están solos, bueno, o están sin pareja, porque la cantidad de gente que mantiene la pareja no es mucho, o sea, como que han ido perdiendo sus parejas y quedan solos. Así como de divorcio, como divorcio, separaciones, sí, están solos. Y lo otro es que con estos tiempos los hijos han migrado hacia otros lugares, muchos hijos que están fuera del país,
Son uno que muy hablan allá comunes. qué sé yo, que están en el Asia. Entonces, sus redes de apoyo y que además las familias cada vez son más chiquititas. O sea, eso es desde el punto de vista familiar. Y en nuestra profesión específicamente en que uno se abocó a trabajar, tampoco creó lazos. Claro, sí, bueno, aquí salió mucho, nosotros hicimos una encuesta para hablar un poquito del tema de los vínculos y claro, muchos médicos y médicas se dedicaron a trabajar principalmente, por lo tanto los hijos se anduvieron desvinculando con ellos. Y esto va a pasar en general con todas las profesiones hoy en un momento donde se valora tanto el éxito El y éxito, el individualismo sí. desde el punto de vista del desarrollo. Vamos hacia cada vez más estar solos. Igual es importante hacer la aclaración: estar solo, vivir solo, soledad. Son tres conceptos que están íntimamente relacionados, pero son distintos. Hay personas que viven solas y tienen una cantidad de valoración consigo misma, que disfrutan de sí, de poner la música hasta altas horas, hasta Sí. hacer lo que quieren, ¿ya? Incluso después de un divorcio que le llaman ahora el divorcio gris, este aumento de divorcio en personas mayores. Divorcio gris, Sí, eso no lo sabía. divorcio gris. Ya. Pero se le llama divorcio gris, igual edadista el concepto, porque es como a Ya. partir de los 50 se empezó con el aumento del aumento de los divorcios. Pero bueno, y también el tema de la no vinculación, pero también hay una parte que construye la persona en este estar solo y además sentirse solo, ya de poder cultivar las relaciones se nutren, se cultivan, se desarrollan. Y además de la baja apertura a la experiencia, también de estar ensimismado, aislado, ya solamente recibiendo información y además no filtrando tampoco la información que se recibe. Entonces, eso aumenta en el fondo ese distanciamiento, esa inseguridad, de personas mayores que ni siquiera saben quiénes son sus vecinos, por ejemplo, porque han cambiado la urbanización, ha cambiado el espacio territorial, ha migrado personas y tampoco está la apertura a la experiencia como para conocerlos. Entonces hay prejuicios, por ejemplo, hacia esas personas nuevas y me aíslo y finalmente me quedo, desconfío y sigo. me refuerzo Claro. y eso como consecuencia también tiene la soledad. Hay una viñeta de Quino donde hay una persona mayor sentada en un banco, ¿ya? Y se acerca un niño, el cual él empieza a hablar y le dice la juventud que cada vez está más alejada de nosotros, pero nosotros cuando éramos y tal, y el niño finalmente termina alejándose y cierra la viñeta con esta generación que no escucha, que solo me siento. O sea, contribuyo claro. a romper la cadena, a aislarme y no contribuyo a la comunicación entre las generaciones. La soledad también se combate y ese elemento también se trabaja a través de las relaciones intergeneracionales y cómo aprendo, pero también tengo que flexibilizar y entender que hay cambios, que mi nieto o nieta no es igual, no va a ser mi vivo reflejo. Eso sale en un documental que tú me recomendaste, que yo lo paso en el taller de historia de vida, que se llama Vejeces, donde ahí, claro, el nieto le dice al abuelo que, claro, que se están siempre diciendo al abuelo, a su abuelo, diciendo que las nuevas generaciones, que nosotros sabemos todo, claro, eso tampoco colabora. Sí, eso es un repliegue, Freud le llama repliegue narcisista. Él pensaba que todas las personas mayores iban a hacer eso, pero no, las personas mayores, pero esos rasgos venían de antes. Esa persona habitualmente es rígida, uno la ve en otros momentos de su vida y se va rigidizando cada vez más, pero puede flexibilizar, Claro. eso se trabaja, eso se puede trabajar. ¿Ya? Oye, Nico, pero ¿y cuáles son los principales factores? ¿Es la familia? ¿Es la falta de proyecto? Es que había que separarlo. Hay factores que son de la propia personalidad del individuo, ¿ya? De la capacidad de autoeficacia, ¿ya? Se ha estudiado muchísimo la relación de la autoeficacia. La autoeficacia entendida como esa capacidad de sentir que hago correctamente las cosas. La autoeficacia tiene como distintos dominios, ¿ya? Y uno de esos dominios es lo interpersonal, en la relación con los otros. Personas que se perciben de una manera ineficiente, con poca capacidad, suelen correlacionar con tener altos niveles de soledad.
También, en el fondo, alto neuroticismo, por ejemplo, en términos de rasgos de personalidad, ¿ya? O sea, una tendencia a generar conflicto muchas veces con el entorno, una baja apertura a la experiencia, como también como rasgo de personalidad, también incide. Eso digamos. quiere decir que, por ejemplo, estas personas que uno ve que son un poquito más conflictivas, al final son, claro, pues, quienes más solos se sienten. Puede ser, más no quiero decir que sea como así como exclusivo. Claro. Por eso es bueno cuando hacemos esa separación de soledad no deseada, porque en general la soledad nos acompaña siempre. O sea, de hecho, lo más importante es aprender. En el fondo, la lógica y lo más importante es aprender a gestionarla. ¿Sí? La soledad, el ser humano nace por esencia solo. Y además la soledad ha permitido, la soledad cuando, a ver, quizás alguien que nos esté viendo o escuchando puede pensar, por ejemplo, cuánto ha deseado una mamá en el fondo joven, ¿cierto? Que tuvo hace poco sus hijos, ¿cierto? Y que va a desear un momento de soledad o estar a solas para preocuparse de sí mismo, para Claro. un minuto. Sí, sucede a algunas mamás, mis hijos no son unos santos. Pero pasa Sí, esa eso sensación pasa, entonces pasa. y además las grandes creaciones, las grandes obras literarias se han construido en un espacio de autoindagación, porque además la soledad como positiva, que también se le llama solitariedad o solitud, te permite el autoconocimiento. Entonces te permite conocerte. Entonces el trabajo es justamente apuntar a que vivamos con nuestra soledad de la mejor manera. Y hay para algunos autores incluso que la soledad tiene un componente, como diríamos, como planteaba Darwin, evolutivo. La soledad advierte como una señal de malestar a una persona que se está aislando y que por ende corre el riesgo en el fondo evolutivamente de estar en desventaja. Y no olvidar también, hay un punto para cerrar estas definiciones de soledad, también que nos pasa a veces mucho con los que trabajamos en esta temática, que la familia se enoja porque la persona está en un programa para la soledad, porque dice, pero estoy yo. Pero existe algo que autores algunos han definido como soledad sintónica, o sea, ausencia de sintonía, del mismo dial, en el fondo, la misma comunicación y la confianza también para contar muchas cosas. Fíjate, interesante lo que dice Nicolás, porque nosotros nos juntamos aquí en diferentes talleres y tuvimos uno que era como una historia de vida y éramos como 6 colegas, 8. y se dio, bueno, con distintas personalidades, algunos muy como para ellos y todo, y se dio esa apertura. Entonces cuando hablas tú de sintonía, pudimos tener una sintonía, nos juntamos y en nuestro grupo y pudimos abrirnos. Y si hubiera habido otra persona, tal vez de otra edad, de otra cosa, no habría sido igual. Estábamos totalmente en sintonía. Fue súper lindo, súper lindo. Oye, Nico, uno tiende a pensar que a lo mejor las mujeres, por estar con tanto vínculo que se relaciona con la familia, que es la que más participa en programas comunitarios, uno podría creer que hay una diferencia de género y la mujer es la que se siente menos sola. Sin embargo, y esto lo discutimos antes, Claro. sin embargo, esto también podría ser que como la mujer tiene mayor conciencia de sus emociones, a lo mejor efectivamente se siente mucho más sola. Hay grandes diferencias porque la verdad es que quedamos como que no tenemos idea. La verdad es que es un tema siempre a investigar y ha sido bien debatido en términos de si, estadísticamente sí, o sea, si hablamos desde el punto de vista de la estadística, sí, la mujer percibe también por un autoconocimiento puede ser, pero también por una expectativa también social de lo que se espera, de una cultura, y el hombre... Hay elementos culturales, me falta, al principio hablé solamente de la personalidad, pero claramente hay elementos culturales. Hay sociedades que son mucho más individualistas y sociedades que son mucho más gregarias y de reunirse, y eso influye también en modelos desde el punto de vista de la economía, también se ha descrito pues, que perpetúan cierta tendencia, porque la soledad parece como una temática no es reciente en realidad, parece como desde la revolución industrial hacia adelante.
una temática, aunque ya estaba escrita en la era de los griegos, o sea, ya se hablaba de que esto, pero desde otras vertientes, desde la religión incluso, que en aquellos momentos la soledad era vista como algo espiritual, Sí, pues. ¿ya? Pero a su vez también si estabas muy solo, estabas alejado de la comunidad, entonces unas visiones contradictorias. Y me fue un poco del... ¿Hay más hombres, hay más mujeres? Sí, en general, o sea, las mujeres se ha indagado mucho más. El hombre, y ahí está el elemento, por eso ahí retomando un poco con lo que decía, el elemento cultural. También cuesta mucho para que el hombre reconozca a nivel incluso de instrumento, de la incomodidad de entrar en este terreno. Pero cuando entra es bastante lo que valora, por ejemplo, las labores de acompañamiento, desde la labor que sea, ¿no? Como que el hombre no se atreve. Como Claro, que hay un- le da como vergüenza reconocer un poco su fragilidad, que eso es reconocer que te sientes solo, po. reconocer esa parte de vulnerabilidad porque está sustentada en esa visión de esa construcción de ese tipo de masculinidad más patriarcal que establece este tema del rol, de la identidad, de ser el sostén y el que no habla de sus emociones. Según la OMS, la soledad no deseada, este es un dato súper bueno, ¿ah? Y que se relaciona con una pregunta que usted me hizo ayer. Según la OMS, la soledad no deseada y el aislamiento social aumentan el riesgo de demencia en un 50%, el riesgo de infarto o enfermedades cardiovasculares en un 30% y el de muerte prematura en un 25%, lo que implica que la soledad podría ser un factor de riesgo comparable con el tabaquismo y la obesidad. Y usted ayer me estaba preguntando si acaso de qué manera la soledad se relaciona con otras enfermedades como la depresión, la ansiedad, el deterioro cognitivo. O sea, esto está de la mano. Sí, hay una relación, se ha investigado. Igual la investigación ha sido como un poco dispar en términos de hablar de, a veces se confunde aislamiento social y soledad, son dos cosas distintas. ¿Ya? Aislamiento social es una medida objetiva, es la escasez de red, uno no lo mide, en el fondo, con cuántas personas tiene, por dos áreas, una la familiar y otra la no familiar. ¿Ya? Cuántas, en el fondo, relaciones, cercanía tiene, cuántas visitas tiene, si le pasa algo a quien... Ah, Ya. claro, porque más externo. Y no, también como el núcleo familiar también, pero el aislamiento social se refiere como, también en algún momento se decía soledad objetiva, es como, ¿tiene relación, tiene vínculos, existe una red de apoyo o no existe Ya. una red de Que apoyo? tiene que ver con el entorno. Lo otro es más bien Una cosa, ya me quedó claro que es de intrínseca. uno. Es de uno, sí. Oye, y lo otro interesante, hoy perdón que me metí, Métase, es métase. que dentro de las cosas que leí, decía que en la juventud se daba mucho. Y eso es, pero súper llamativo. Qué bueno llegar a ese punto y ese tema porque también es un edadismo entrar a categorizar la soledad como un grave problema para las personas mayores. Claro. Porque incluso el libro, no libro, es una guía en realidad que sacó la OMS en junio de este año, ¿no? 2025, habla, de esto casi no habla de las personas mayores del texto. En realidad lo que habla es la soledad en población adolescente, adultos emergentes, grupos minoritarios, población LGBT, población de minorías migratorias, minorías también étnicas, minorías, en el fondo, y bueno, el otro tema que ahí se entrecruza con personas mayores porque hay mayor población, que son personas con dependencia. Sí, y en realidad es muy interesante porque la soledad en general, quien hoy, por ejemplo, es persona mayor y se siente solo, es muy probable que experimentó la soledad en otras crisis vitales de su vida. ¿Ya? Si uno lo analiza en retrospectiva, va a encontrar que hubo pasaje. Y hoy en día los segmentos que más puntúan los niveles de soledad son los adolescentes y adultos emergentes y luego personas mayores. ¿Y cuál es la recomendación general que se da para las personas que se sienten solas? Las recomendaciones, mira, más que una receta magistral así como única, hay que ver un poco qué es lo que origina, de dónde está relacionada, pero habitualmente es la interacción social, ¿ya? Y por eso la OMS, el libro, en el fondo, dice de la soledad a la conexión social, ¿ya? Entonces, la conexión con el otro, que puede ser a través del acompañamiento, a través de la construcción de un tejido comunitario, pero eso en realidad es como para soledades, como digo, más desde la definición soledad subjetiva,
eso es como para ese grupo. Para el de soledad existencial es un poco más profundo la intervención. ¿Ya? Hablamos de construcción del proyecto de vida, de indagación, hablamos de otros elementos a intervenir, ¿ya? Pero la red comunitaria siempre está, una comunidad siempre es productora de salud y siempre Claro, genera. Claro. Lo que hacemos nosotros. Acá. Tal cual, sí, finalmente aquí y con la dirección aquí de la doctora Wanda Fernández se construye un programa en torno a acercar a los médicos de 60 y más años al colegio médico, donde luego de 2 años y medio hemos visto que efectivamente había muchos, porque uno no se imaginaba como al médico jamás como en una situación de fragilidad. De ni un tipo, ¿ah? Y claro, había muchos que se sentían tremendamente solas, y aquí hay una historia que yo siempre cuento, que estábamos en el primer año y había mucha lluvia, entonces las doctoras se acercaron: Carolina, suspendamos el taller de mañana, tanta lluvia, no sé qué, no sé cuál. Le dije, bueno, ya, y se informó que se suspendía el taller, y se acerca un médico y me dice: Carolina, qué lástima que suspendieron el taller, porque en realidad esta es la única interacción social que tengo en la semana. Y yo de verdad que me morí por dentro. Me dio una pena y yo dije, nunca más. Por razones climáticas, a menos que sea como algo ya de gerencia, se suspende un taller de los médicos, porque en verdad, efectivamente, cosas que uno no se imagina que pasan en un contexto como de los médicos, que los tenemos como puestos allá arriba, le pasan como a todas las personas. Somos seres humanos, ¿ya? Somos seres humanos, exactamente. Sí, construimos mucha imaginación Sí. en relación a las profesiones y a lo Sí. que le tiene que pasar, como los psicólogos que no podemos estar afectados por No, temas de no. salud mental. Somos Tal cual, seres Imposible. Oye, Nico, estoy súper metida con tu libro. Tú hoy día andas con un libro. Cuéntanos un poquito de ese libro. Bueno, este libro fue un trabajo arduo junto a Ana Paula Vieira, presidenta de la fundación, directora de la Fundación Míranos para la prevención del suicidio en personas mayores, con la cual tuve el honor de trabajar en la propia fundación. Nosotros realizamos atenciones de tercera línea en época de pandemia en el año 2020 para Senama. Ya todos los casos de ideación o conducta suicida eran derivados con nosotros, que pasamos de un principio de tener un caso a la semana, a la mitad de la pandemia, 2 casos al día en el fondo, o sea, y eso ha ido en aumento en realidad, porque las tasas también así lo indican después de la pandemia, porque la pandemia de alguna manera era bien protectora, porque estábamos como, la pandemia nos hizo preocuparnos por el otro en algún punto, Sí. y que después de la pandemia, no me gusta hablar de temas ni de olas ni de nada, pero sí es importante prestar atención. Y bueno, a raíz de eso, después de ya dejamos de trabajar juntos, pero nunca perdimos el contacto y su conocimiento en el fondo creímos que era necesario plasmarlo, no solamente el de ella o el mío aprendiendo también trabajando como un discípulo de ella, sino que el de toda una red de colaborativa de profesionales de distintas orientaciones o profesiones, no solamente la psicología, porque la prevención del suicidio no es propia de una disciplina, ¿ya? No es ni médica ni psicológica, es comunitaria, de Comunitaria. hecho. Entonces, levantamos un grupo y Ediciones La Pollera creyó en nosotros, que nos costó un mundo encontrar una editorial. Todos encontraban que el libro era que interesante, pero para terrible. nuestro catálogo, que interesante, que terrible, Claro. pero no entra en nuestro catálogo. Entonces Ediciones La Pollera, Daniel Campuzano, agradecer a todo el equipo que confió en poder publicar, y todos los colegas y profesionales que fueron parte de la construcción, nosotros con Ana Paula y yo colaborando como editores de este libro, que es muy interesante. Además pudimos contar también con la
participación como prólogo de dos importantes investigadores, uno de España y otro de Brasil también, que también nos dedicaron sus palabras, revisaron el documento. Además que hace más de 20 años que no se publicaba un libro en habla hispana acerca de la temática del suicidio. El libro anterior a este era un libro argentino, ¿ya? Que es de principios de los años 2000, de Strahilevich y otro psiquiatra, ¿ya? Entonces fue muy interesante poder construirlo y levantar, y también desde una visión guardando el rigor científico y académico, pero también de una lectura que pudiese entender que cualquier persona puede prevenir y trabajar por la prevención del suicidio. Y por eso lo bautizamos Silencios, porque Ana Paula siempre cuenta en su historia que lo mucho que le costó instalar la temática también. Muchas barreras, muchos prejuicios, era invisibilizado. Entonces el silencio, y tenemos un lema que es básicamente hablar del suicidio no mata, el silencio sí. Entonces es justamente hablar de la forma correcta, obviamente, porque hay los medios de comunicación. De hecho, hay un capítulo que habla exclusivamente con respecto a cómo los medios de comunicación de Amanda Martón, que el cuándo y cómo comunicar este tema, ya cómo se tiene que abordar los medios de comunicación. Aborda distintos puntos. Abordamos desde el abordaje, de Javier Olivera de España, que él nos colaboró, y Neuri José Botega, que es de Brasil, ellos fueron los prólogos, pero acá hay desde el cine, desde la historia, cómo se abordaba el suicidio en la historia, cómo miramos los factores protectores, sobre todo para trabajar identificamos los factores de riesgo, cómo tratamos el sufrimiento, cómo tratamos el dolor. El qué hacer con el dolor también, hay un capítulo que es hermoso de Paulina del Río, que nos habla de ella desde la experiencia como sobreviviente, de su hijo que se suicidó y que levantó una fundación, ¿ya? Y ella desde el testimonio de trabajar con sobrevivientes, porque ¿qué pasa con el dolor del otro? Y también es muy importante hacernos cargo y también de hablar del cómo comunicar y abordar poblaciones específicas. Este libro nosotros levantamos información sobre los cuidadores de personas mayores. Michel Madrid también ahí participó con este capítulo. También la institucionalización de cómo, porque claro, el suicidio a mí me toca desde una experiencia bien personal, desde la institucionalización. Mi abuelo murió en un hogar a raíz de utilizando un método en una residencia. O sea, era una historia que a mí me llegaba desde lo profundo. También con las personas con el suicidio, que también ocurre en las personas con diagnóstico de demencia. Y no solamente en etapas iniciales, sino que también, y dependiendo del tipo de demencia, porque siempre hablamos de demencia, la memoria, el Alzheimer. Pero no todo es Alzheimer, como se llama. Sí. Ya lo hemos aprendido. Sí, el suicidio en personas mayores migrantes, el suicidio en personas mayores de la comunidad, personas mayores de la comunidad LGBT. Hasta ahí no trabajamos por el tema de la identificación en personas mayores, también en personas con trauma político, el psiquiatra Roberto Zunkel, y también en personas privadas de libertad, que también es un tema. Tanto los privados de libertad como la persona que, siendo persona mayor, cumple su condena y sale y se integra, porque ahí también hay niveles altos de suicidio. Hay poca investigación realizada localmente, pero hay niveles altos de suicidio en la reinserción, porque una persona mayor que ha cumplido una condena a lo largo de su vida, muchas veces ya la familia no lo va a visitar en el tiempo, y cuando se reintegra a la sociedad ya no hay redes, claro. Se han perdido, y eso, en Estados Unidos se ha estudiado mucho más que acá. Y también aspectos estadísticos de la legislación también que fueron abordados también como a modo de situar también en nuestro país la temática. Pero fue un trabajo arduo y muy bonito. ¿Ya? Yo me quiero ganar el libro. Mire, es que esta señora está haciendo spoiler. Ya, lo que pasa es que vamos a sortear 2 libros. Así que durante la semana, a través de las redes sociales, vamos a decir de qué manera vamos a sortearlo. Así que voy a
Sí, muéstrelo, Sí, sí. muéstrelo. Es un... Está en librerías, así que está a la venta también, y bueno, en las redes también, en internet también está la versión ebook, ¿cierto? Que para acceder Para Kindle. para Kindle, sí. Oye, pero ahí el tema lo traen ustedes sobre personas mayores, porque uno lo ve, lo ha visto en la tele ahora, con gente joven. Claro, es que Muy terrible. pero las tasas siguen siendo preocupantes. No me Ya. gusta usar las palabras alarmas ni nada, pero sí preocupantes con la población persona mayor, sobre todo 75 y más, y Ya. sobre todo hombres. ¿Ya? Ya. Un hombre mayor, sí. Sí, yo leí un estudio de eso y era como que, claro, después de tanta lectura tú dices, claro, si son los hombres los que no generan vínculos, quienes estuvieron siempre trabajando, que es lo que siempre decimos en este podcast. No consultan sobre su salud mental No, también. ni sobre ningún tipo de salud. Oye, ¿y qué se le recomienda a las personas que están con sentimiento de soledad o que efectivamente están solos? ¿Qué es lo que Sí, ¿qué se puede hacer? Relacionado también con esto, porque la soledad es un factor de riesgo. Un factor de riesgo gigante del tema. Primero es buscar dentro de sus alternativas, dentro de su comunidad, qué posibilidades existen, ¿ya? Hoy en día también se han sumado voluntariados, sabemos que hay muchas organizaciones, fundaciones que desarrollan esta línea. Integrarse a la comunidad en lo posible. También lograr hablar y tener una comunicación sobre las emociones con su entorno, no ocultarlo, ¿ya? No esta asociación de debilidad, porque ese es el problema que mayoritariamente tenemos con relación a la soledad como cultura. La asociamos soledad, debilidad, ¿ya? Claro. Y el que se siente solo es débil en relación. Es Eso es una frágil, claro. visión que perpetúa en el fondo que no hablemos de lo que nos pasa, que no tratemos de sintonizar, y eso finalmente repercute en una peor salud para las personas. Entonces, son como los mitos que hay con respecto a la mitos, soledad. absolutamente. Pero la comunidad y identificar y trabajar, también se puede trabajar desde el punto de vista psicológico, a través de modelos de enfoques donde busca cambiar la forma de pensar en términos de identificar patrones de pensamiento, ¿ya? O aumentar la autoeficacia de creer más en uno y en las capacidades que uno puede tener. Hay corrientes, mindfulness, aceptación y compromiso, terapia de autocompasión, que permiten en el fondo trabajar esta línea cuando ya se está transformando en complicada y está repercutiendo en la salud, la soledad. Si no, es aprender a gestionarla, es al final la gestión de su tiempo, la gestión de sus propósitos, el estar construyendo un proyecto, y a veces utilizamos proyecto de vida como algo gigantesco, y a veces proyecto de vida es Levantarme todos los días a hacer gimnasia. eso, Sí. o preparar el plato que me gusta, o una rutina, o algo que me una a la... Caminar 25 minutos todos los días, me dijo la Nutri. No, nada muy demasiado, sino que muy, Elaborado. muy, Ahora, muy humano. también hay un grupo de personas mayores que no puede esto por razones físicas. Claro. Entonces buscar desde ahí, y ahí es la tarea del entorno también, preocuparnos en el fondo por aquellas personas, el cómo poder acompañar, cómo podemos acompañar, por ejemplo, buscar estrategias para una persona con hipoacusia, por ejemplo, que quizás ya la comunicación no va a ser tan fácil, ¿ya? O con afasia, que también se frustra tanto al poder comunicar y que no le comprenda. Buscar estrategias alternativas, ¿ya? Todo en el fondo, en la justa medida, se trabaja para desarrollar alternativas, ¿ya? Y uno tiene que buscar esas alternativas. Oye, entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, la familia, la sociedad civil, las organizaciones sociales, el Estado juegan un papel fundamental en esto. El Estado, y es cierto, el Estado. Nosotros no le hemos dado tanta prioridad del Estado, y eso también es un tema, está pendiente, hay una asignatura pendiente ahí. No sé si el extremo del Ministerio de la Soledad o otras acciones como que en realidad tienen un componente comunicacional importante, como prestemos atención a esto es muy importante. Y sí, es mediáticamente, pero acciones más concretas, ¿ya? No solo voluntariados, ¿ya? No tengo nada en contra del voluntariado, es una experiencia maravillosa. Pero sabemos que a veces no da respuesta, y el voluntario, cuando tiene un problema personal, tiene que abandonar muchas veces su labor, no por mala persona, sino porque a veces se ve superado por las circunstancias. Además que no hay posibilidad muchas veces de capacitar siempre al voluntario, y
Por otra parte, también a veces se ejerce una visión asimétrica que tampoco es buena, en el sentido de que es ver desde un poco desde la caridad, el ojo de la caridad, el Claro, otro. claro. Y la soledad se trabaja también desde una mirada del empoderamiento. No desde simplemente el otro es un receptor, es un pobrecito, comillas, ¿cierto? Es una persona que tiene, y hay que ayudar a encontrarse esos recursos y ese sentido de vida para que gestione su soledad. Claro. O sea, este es un tema... Este es un tema gigante. Sí. Es un Y tema gigante y muy interesante. porque, por ejemplo, nosotros aquí tenemos este programa, pero la municipalidad que corresponde a la comuna donde yo vivo también tienen. Entonces, como que las municipalidades, las juntas de vecinos, esto es un trabajo que habla de humanidad. ¿Mm? Y estamos en un momento, en una sociedad que parece que fuera tan individualista. Esto es todo lo contrario para poder combatir la soledad, po. Sí, en realidad los estudios indican que sociedades donde está más permeado el neoliberalismo y la individualidad son más, aumentan más las cifras en términos de la soledad, ¿ya? Eso es un tema a trabajar también como sociedad, el ver cómo relacionamos con el otro y cómo pensamos al otro y cómo nos pensamos nosotros mismos, ¿ya? Y cómo yo creo que la pregunta iba para todos, para todas las personas que puedan vernos y escucharnos, es cómo gestionamos hoy nuestra soledad para poder trabajar en ella cuando ya seamos personas mayores. Y somos personas mayores, ¿cómo la estamos gestionando? ¿Cómo estamos gestionando nuestro valor de este espacio para nosotros mismos? ¿Ya? Y si está siendo un problema, ojo, es una alerta. Oye, Nico, mira, ahora llegamos a una parte del programa donde les damos un tip a las personas en su casa de qué podemos hacer si estamos con una sensación de soledad, si estamos viendo que en realidad nos sentimos solos y no estamos contentos con eso. Doctori. Yo conversábamos con Carolina y decía, yo, por ejemplo, yo creo que uno tiene que llamar a la gente que quiere así. Llamo a mis amistades, llamo a mis hijos, llamo a mi familia. Siempre me acuerdo, comentaba la Caro, de mi suegro, que él decía, no, yo no llamo a ninguno de mis hijos porque ellos me tienen que llamar a mí, yo soy el padre. Y yo ahora, como mamá, encuentro todo lo contrario. O sea, si yo tengo el tiempo y los estoy deseando y los extraño, los llamo para saber cómo están. O sea, van a aburrir de que los llame tanto. Pero también esta cosa tiene que ser recíproca. La construcción de relaciones. Sí, pero no se van a aburrir de que los llame tanto. Yo, por ejemplo, participe, vaya, salga de la casa, le invitan a un cumpleaños, una 11, reunión comunitaria al Club del Adulto Mayor, vaya. Hay talleres, por ejemplo, aquí en el Colegio Médico, venga, participe, opine, salga de la casa, conéctese con otras personas. Es demasiado entretenido. Nico, ¿algún consejo tú? Primero, piense cuáles son sus deseos en el fondo, cómo me gustaría cambiar su situación, identificar y ahí primero trabajar en un pequeño plan de proyecto de vida, de armar algo, o sea, escrito, pensar esas acciones y ver cuál es la red que tiene y cómo puede construir más red, cómo puede nutrir. Los vínculos se refuerzan, se establecen, no se dan solamente por lazos, ¿cierto? A ver, nosotros no tenemos la ideología china de la piedad filial, en el fondo, en términos de como instalada, en el fondo. Hay un respeto por la familia a nivel cultural, pero no lo tenemos instalado como un punto de vista religioso en nuestras latitudes, pero sí pensarse, reconocer al otro y reconocer también cómo contribuye a mejorar las relaciones con los otros. También hay un tema ahí de habilidades sociales. También identificar si tengo alguna dificultad en mis relaciones sociales, ¿ya? Y buscar también orientación y conocer el mapa que existe de posibilidades en mi territorio, ¿ya? En la comunidad, como clubes, como centros diurnos, como
La una junta de junta de vecinos vecinos tiene- o un centro de madre, como Madre, antiguamente claro. decía, que todavía existe. Taller de Sí. adulto mayor. Y que todavía existe el centro de madre, y los espacios. Los centros culturales. Los centros culturales, además nunca es tarde, hay proyectos, se puede buscar incluso nuevos proyectos, lo que sea que vaya en sentido con esa biografía, ¿ya? Y explorar alternativas y atreverse también, lo que decía, tomando las palabras de Carolina, atreverse a salir de la casa. Estamos presenciando muchos aumentos de agorafobia. Las personas mayores que se están aislando y además se están aislando muchas veces por discursos mediáticos que calan muy profundo, aunque no tengan ni la experiencia ni la vivencia en su territorio. Pero Claro. están... Y eso está generando finalmente también ese aislamiento Miedo y a esa salir. ansiedad social y después además de desconfiar en el otro, que eso también es muy propio de la cultura, los modelos que apuntan al individualismo, el que desconfiamos del otro. Entonces, damos una contradicción en un momento contradictorio históricamente, porque por último crecemos personalmente, vamos más individualistas, pero a su vez llega un momento donde necesitamos red de apoyo. Entonces tenemos que darnos cuenta de esa incongruencia y trabajarla desde un punto de vista. O sea, nosotros somos seres colectivos. Qué buen capítulo hemos tenido hoy. Gracias, Nicolás. Gracias Sí, a ustedes. muchas Doctora, gracias. excelente capítulo y yo me quedo, y es porque es un tema que me encanta, con proyecto de vida. Esa para Sí, mí es fundamental. El próximo capítulo tenemos a la Jimena Bogavir. Ella trabaja fuertemente en Travesía 100, así que maravilloso. Vamos a Un hablar ejemplo de envejecimiento. tal Sí. cual. Vamos a hablar de la edad, un problema o una oportunidad. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Chao. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Colegio Médico de Santiago.